Buenas noches, soy Isabel Ramírez y yo les voy a hablar sobre el síndrome de Marfan y lipomatosis dolorosa. Ok, primero vamos a hablar sobre la etiología del síndrome de Marfan. El síndrome de Marfan se hereda casi exclusivamente de forma autosómica dominante, aunque informes de casos raros han descrito mutaciones recesivas en el gen de la fibrilina 1, ubicado en el cromosoma 15q21.1, organizado en 65 axones y que codifica la glicoproteína FBN1, componente principal de las microfibrillas de la matriz extracelular. Si bien la mayoría de las personas tienen un padre afectado, el 25% o más de los probandos tienen esta enfermedad como resultado de una mutación de novo. El tipo de mutación del gen FBN1 que se encuentra con una frecuencia es la mutación puntual, con un 60% de las mutaciones sin sentido y un 10% de mutaciones sin sentido. La mutación sin sentido más común resulta de la sustitución de residuos de cisteína, lo que interfiere con la formación normal de los enlaces sulfuro en los dominios CBEGF y LTBP. Los estudios han sugerido que al menos alguno de estos casos se debe a una eliminación completa del alelo, reordenamientos más complejos o alteraciones en las secuencias reguladoras que involucran el gen. En algunos de los individuos con presentaciones atípicas, una mutación inactivante en un gen que codifica para el receptor beta del factor de crecimiento transformante puede ser responsable. Ahora hablamos sobre la histopatología, pues las características histológicas de la capa medial de la raíz aórtica incluyen fragmentación de laminillas elásticas, necrosis medial quística y fibrosis, aunque también está la pérdida de células de músculo liso. La necrosis medial quística y los demás hallazgos histológicos no son específicos de esta enfermedad, aunque se ha descrito una mayor fragmentación de elastina en pacientes con aneurisma de la raíz aórtica con Marfan, en comparación con aquellos sin diagnóstico de tejido conjuntivo. Se cree que los cambios histológicos reflejan lesión y reparación. Dentro de la patogénesis, pues no se comprende bien a nivel molecular cómo las mutaciones de FBN1 o TGFBR conducen a la enfermedad. Sin embargo, los mecanismos propuestos incluyen los siguientes. Primero está un papel estructural de las microfibrillas en la coordinación de la morfogénesis tisular, la homeostasis y la respuesta al estrés hemodinámico. También está el aumento de la biodisponibilidad del factor de crecimiento transformante beta. Ahora, en las manifestaciones clínicas, pues tenemos varias. Primero, hablemos sobre las enfermedades aórticas. La enfermedad de la raíz aórtica que provoca la dilatación aneurismática, regurgitación aórtica y disección. Es la principal causa de morbilidad y mortalidad y puede haber poca correlación entre la gravedad de las manifestaciones cardiovasculares y oculares o esqueléticas. Aunque dilatada, la aorta tiende a ser más rígida y menos distensible, y estos cambios aumentan con la edad. En las enfermedades cardíacas, pues está el prolapso de la válvula mitral. Se identifica con frecuencia, sin embargo, solo se asigna un punto a la puntuación sistémica para MVP, ya que es una característica inespecífica. La frecuencia de esta en el síndrome de Marfan aumenta con la edad y es mayor en mujeres. También puede ocurrir prolapso de la válvula tricúspide. En los hallazgos esqueléticos tenemos la aracnodactilia con signos positivos en el pulgar y la muñeca también con deformidad del pecho, que puede ser pectus carinatum o excavatum. El retropié en valgo, proporción del segmento superior al segmento inferior anormal y aumento de la envergadura del brazo a la altura. Escoliosis, sifosis, protusión acetabular,
Además, se agrega un punto a la puntuación sistémica si al menos 3 de los siguientes 5 rasgos faciales están presentes, que son dolicocefalia, que es el índice cefálico reducido o relación ancho-largo de la cabeza, enoftalmos, fisuras palpebrales inclinadas hacia abajo, hipoplasia malar y retrognatia. Las anomalías oculares, pues está la ectopia lentis, iridodonexis, miopía mayor a 3 dioptrías, córnea plana, iris hipoplásico, desprendimiento de retina, glaucoma y formación temprana de cataratas. En la ectasia dural, pues resulta del agrandamiento del canal espinal debido a la ectasia progresiva de la dura madre y los agujeros neurales y a la erosión del hueso vertebral. Tenemos también la enfermedad pulmonar, pues aquí hay cambios enfisematosos con ampollas pulmonares predominantes en los lóbulos superiores, lo que puede disponer a un neumotórax espontáneo. Y por último tenemos las estrías cutáneas, que es la presencia de estrías atróficas que contribuye con un punto a la puntuación sistémica. Si no están asociados con cambios pronunciados de peso o embarazo y si tienen una ubicación poco común como la parte media de la espalda, la región lumbar, la parte superior del brazo, la región axilar o el muslo. Ahora, el diagnóstico, pues se diagnostica con mayor frecuencia utilizando los criterios de ENT, revisados del 2010, que se basan en la presencia o ausencia de antecedentes familiares, examen físico, imágenes de la aorta y pruebas genéticas en algunos casos. Primero, aquí podemos ver una tabla en la que dice en ausencia de antecedentes familiares. Tenemos 4 criterios. Es el criterio aórtico, que dice que hay un diámetro aórtico Z mayor o igual a 2, o disección de la raíz aórtica y ectopia del cristalino. En el otro criterio está el criterio aórtico y una mutación causal en FBN1. También tenemos el criterio aórtico y una puntuación sistémica mayor o igual a 7. Y por último tenemos la ectopia lentis y una mutación causal en FBN1. Ahora tenemos en presencia de antecedentes familiares de síndrome de Marfan. Pues está la ectopia del cristalino, puntuación sistémica mayor o igual a 7 puntos. Y también está el criterio aórtico, que es un diámetro aórtico mayor o igual a 2, mayor de 20 años, o si no, mayor o igual a 3, menor de 20 años, o disección de la raíz aórtica. Dentro del diagnóstico tenemos la puntuación sistémica, pues aquí está la nosología de Gent, revisada incluye el siguiente sistema de puntuación para las características sistémicas en pacientes con antecedentes familiares. Pues aquí, como vemos en la tabla, está la muñeca y signo del pulgar, que son 3 puntos, la deformidad pectus carinatum, que son 2 puntos. En el caso de que sea pectus excavatum o asimetría torácica, es 1 punto. Está la deformidad del retropié, son 2 puntos. En el caso de que tenga un pie plano simple, es 1 punto. Está el neumotórax, 2 puntos. Ectasia dural, 2 puntos. Protusión acetabular, 2 puntos. Reducción de la relación segmento superior, segmento inferior y mayor envergadura, altura del brazo. Y sin escoliosis severa, consta con 1 punto. Escoliosis o cifosis toracolumbar, 1 punto. La extensión de codo reducida, que es menor o igual a 170 grados con extensión completa, es 1 punto. De ahí están los rasgos faciales, al menos 3 de los siguientes 5 rasgos: dolicocefalia, enoftalmo, fisuras palpebrales inclinadas hacia abajo, hipoplasia malar, retrognatia, eso es 1 punto. Las estrías en la piel, que también es otro punto, la miopía mayor a 3 dioptrías, 1 punto, prolapso de la válvula mitral, todos los tipos, 1 punto, y una puntuación sistémica mayor o igual a 7 indica compromiso sistémico importante.
El diagnóstico diferencial, pues en los trastornos genéticamente similares se encuentran los que pertenecen al fenotipo FBN1, como el síndrome de Princeton's, Goldberg, Weil, Marchesani y de piel rígida, o los que tienen una mutación en TGBR1 o TGFBR2, como el síndrome de Lois-Dietz. Otros trastornos que pueden ser genéticamente similares, como el síndrome de Ectopia lentis, el fenotipo MAS y el síndrome de prolapso de la válvula mitral. El tratamiento, pues este se basa en terapia médica con bloqueadores beta, bloqueadores de los receptores de angiotensina, está el monitoreo de rutina y no invasivo del tamaño de la aorta, la reparación quirúrgica electiva de la aorta, la restricción del ejercicio físico vigoroso. Para adultos y niños con síndrome de Marfan y aneurisma aórtico se recomienda un beta bloqueante o un bloqueador del receptor de angiotensina 2. Generalmente se usa un agente de acción prolongada, por ejemplo, atenolol, 0.5 miligramos kilogramos por día, con posterior aumento de dosis en función de la respuesta de la frecuencia cardíaca, o también se puede utilizar metoprolol, ya que la dosificación diaria puede mejorar el cumplimiento. Los pacientes generalmente deben evitar el uso de bloqueadores de los canales de calcio si hay medicamentos alternativos disponibles para controlar la presión arterial o el ritmo cardíaco. Por último, tenemos el pronóstico, pues la esperanza de vida de los pacientes no tratados con el subtipo clásico era de aproximadamente 32 años en 1972. Sin embargo, la mejora de la terapia ha resultado en aumentos marcados en la esperanza de vida a 72 años en 1993. Por razones que no se comprenden bien, la esperanza de vida es significativamente menor en los hombres que en las mujeres. Un historial familiar de muerte prematura o cirugía aórtica puede identificar a los pacientes con mayor riesgo. Ahora hablemos sobre la lipomatosis dolorosa. Tenemos primero la etiopatogenia. Pues aquí debemos de hablar que esta lipomatosis dolorosa también es conocida como la enfermedad de Derkum. También se conoce como reumatismo del tejido adiposo, lipomatosis dolorosa, como ya mencioné, o adiposis dolorosa. Es una condición caracterizada por dolor crónico localizado en el tejido adiposo patológico y que se manifiesta como lipomas subcutáneos de tamaño variable, especialmente en tronco y extremidades. La causa desencadenante aún realmente se desconoce. Sin embargo, se describen varias teorías en la literatura. Se ha sugerido disfunción endocrina que incluye el funcionamiento anormal de las glándulas tiroides y pituitaria, pero la teoría ha sido refutada posteriormente como resultado de las mediciones de los valores hormonales normales en la sangre. La función anormal del sistema linfático también se ha propuesto como una posible causa desencadenante. Con exploraciones de fluorescencia ha sido posible demostrar vías linfáticas dilatadas y tortuosas que contribuyen al flujo linfático comprometido, asociadas con lipomas en el tejido adiposo subcutáneo, pero no se ha demostrado una relación causal con el desarrollo de la enfermedad. Un defecto subyacente en el metabolismo de los ácidos grasos que da como resultado una formación reducida de ácidos grasos monoinsaturados como causa del desarrollo de dolor en el tejido adiposo se ha presentado como una posible teoría. También se sospecha que la presión mecánica directa a los tumores en el tejido adiposo desencadena úlceras por presión por compresión mecánica de las terminaciones nerviosas sensoriales. Sin embargo, eso no pudo demostrarse histopatológicamente. Por otro lado, se ha considerado la desregulación del sistema nervioso autónomo como mediador para el desarrollo de tejido adiposo doloroso. Se cree que la conexión anormal entre los nervios periféricos, autosómicos y sensoriales causa una señalización anormal a la médula espinal y por lo tanto la activación de las fibras del dolor en el tejido adiposo se ha propuesto también una etiología inflamatoria.
como una teoría basada en biopsias de tejido graso de pacientes afectados, donde se ha demostrado un aumento en el número de células inflamatorias. Sin embargo, los estudios han demostrado que la respuesta inflamatoria no es más pronunciada en sujetos con control sanos de peso similar. En la histopatología no existen pruebas de laboratorio específicas que faciliten el diagnóstico de la enfermedad de Derkum, pero la evaluación histopatológica de la masa grasa revela lipomas sin signos de inflamación. Se ha descrito un mayor nivel de tejido conectivo en nuestras muestras de biopsia de grasa. También es indistinguible de los lipomas, el ERO. Ahora, en las manifestaciones clínicas, pues se caracteriza por un dolor pronunciado en el tejido adiposo, el cual es ardiente y abrasador y de inicio lento, pudiendo ser también intenso a crónico, que es mayor de 3 meses, e incapacitante. Se cree que siempre se asocia con bultos adiposos subcutáneos más pequeños o grandes. En pacientes con la llamada forma difusa generalizada en la enfermedad de Derkum, los depósitos dolorosos pueden ser pequeños y difíciles de palpar, a diferencia de los que se presentan en forma de nódulos, cuando los lipomas pueden alcanzar un gran tamaño y masa. La piel sobre el área afectada permanece sin cambios y los bultos son suaves, generalmente bien delimitados. No hay signos de alteración de la pigmentación de piel ni roturas cutáneas. Los lipomas subcutáneos pueden aparecer en todas las localizaciones posibles. La cara se ve afectada en aproximadamente un quinto parte de las pacientes, mientras que el cuero cabelludo y el cuello son ubicaciones de los lipomas en un tercio de las personas. Los lugares comunes de desarrollo de los lipomas son las nalgas, alrededor del 70% de los casos, y los muslos. El tejido adiposo doloroso también es común en el área subcostal, la cara media de la extremidad superior y las partes lateral y medial de los muslos. Por otro lado, el sobrepeso u obesidad se considera el segundo síntoma cardinal después de múltiples masas adiposas dolorosas. Otros investigadores sugirieron que la debilidad y las manifestaciones psiquiátricas pueden ser secundarias a la obesidad y al síndrome de dolor crónico, incluyendo depresión e inestabilidad emocional, trastornos de sueño y con menos frecuencia se puede apreciar deterioro cognitivo, y demencia y epilepsia. Tenemos una clasificación en donde tenemos 4 tipos. El primer tipo, como podemos ver en la tabla, está el tipo de forma difusa generalizada, que ahí es tejido adiposo doloroso generalizado sin lipoma. En el tipo 2 está la forma nodular generalizada, que es un tejido adiposo doloroso generalizado y un aumento de sensibilidad alrededor de los lipomas. Tipo 3, forma nodular localizada, en donde el dolor que rodea estrictamente a los lipomas. Y el tipo 4 es una forma yuxta articular, que el tejido adiposo doloroso cerca de las articulaciones grandes. Ahora, con respecto al diagnóstico, pues sobre la base de una historia completa y un examen físico completo, la enfermedad de Derkum se caracteriza típicamente por 2 criterios de diagnóstico principales, que está la obesidad y el dolor crónico asociado con tejido adiposo hiperplásico o hipertrófico. El diagnóstico de la enfermedad de Derkum es una de exclusión de otras condiciones de tejido blando subcutáneo. La ecografía, tomografía computarizada y resonancia magnética revelan que las lesiones se localizaban en la grasa subcutánea superficial sin cambios en la grasa profunda. En la mayoría de los casos, las técnicas de imagen detectan más lesiones que la evaluación física de los pacientes, indicando que la mayoría de las lesiones son clínicamente asintomáticas. Ahora, en el diagnóstico diferencial, pues por las formas nodulares generalizadas difusas se puede diferenciar de varias enfermedades como la fibromialgia, lipoedema, linfadema, paniculitis, síndrome de Proteo, enfermedad de Weber-Christian, síndrome de Froelich,
lipodistrofia progresiva, síndrome de Cushing, hipotiroidismo, lipomatosis simétrica benigna. También está la lipomatosis múltiple familiar, neurofibromatosis tipo 1, adenolipomatosis y la neoplasia endocrina múltiple 1, y entre esas muchas más. Bueno, ahora hablemos sobre el tratamiento. Pues el tratamiento a menudo consta de varios componentes que se centran en el alivio de los síntomas, incluido el alivio del dolor y la reparación de cualquier molestia por presión y deficiencias funcionales. Las modalidades del tratamiento se pueden dividir en medidas médicas, manuales y quirúrgicas. Primero hablemos sobre el tratamiento médico. Las opciones de tratamiento médico descritas en la literatura están basadas en casos. El tratamiento no es curativo, pero conlleva un cierto grado de paliación. El dolor en pacientes con lipomatosis dolorosa no responde a los analgésicos comunes como el paracetamol y los antiinflamatorios no esteroides. Por lo tanto, se debe probar preparaciones más fuertes como opioides, tratamiento sistémico con corticosteroides como la prednisolona, la inyección intralesional de esteroides y administración tópica de anestesia local en forma de crema de lidocaína o prilocaína. Sin embargo, el efecto de alivio de dolor se describe como de corta duración y se logra mediante la aplicación de la oclusión. El tratamiento a largo plazo con la aplicación de grandes áreas de piel puede conllevar al riesgo de desarrollar metahemoglobinemia, por lo que se debe limitar el periodo de uso. En el tratamiento manual, en algunos pacientes, el masaje linfático manual ha logrado aliviar el dolor y aumentar la movilidad debido a la reducción del edema en el tejido. Sin embargo, otros pacientes han experimentado un empeoramiento del dolor en el masaje. En la aplicación intermitente de presión hipovárica se describe como tratamiento, ya que se cree que el método puede aliviar el dolor al reducir el edema en el tejido y mejorar el suministro de sangre. Por otro lado, la terapia eléctrica transcutánea es una modalidad donde a través de estímulos eléctricos de frecuencia, duración y fuerza variable se suministra impulsos eléctricos al tejido. Se ha descrito un efecto suavizante sobre el tejido adiposo, lo que mejora la movilidad y reduce la necesidad de analgésicos, probablemente debido al aumento del riego sanguíneo. También se informa que el tratamiento con metformina tiene un efecto analgésico, probablemente debido a la estrecha relación entre la resistencia a la insulina y la diabetes tipo 2. Se cree que la metformina aumenta los niveles de neurotransmisor beta-endorfina, que es un agonista del receptor en el sistema inhibidor del dolor descendente. La beta-endorfina es fundamentalmente para aumentar el efecto sensibilizador a la insulina de la metformina y en consecuencia reducir el dolor crónico. Otro punto es el infliximab y el metotrexato, que tiene un efecto analgésico. El infliximab, como antagonista del factor de necrosis tumoral alfa, reduce la liberación de ácidos grasos libres circulantes, lo cual aumenta la sensibilidad de la insulina. Ahora, por último, tenemos la cirugía. Las opciones de tratamiento quirúrgico consisten en la extirpación abierta, que es la lipectomía, y la liposucción. Con ambos métodos, el riesgo de recurrencia es alto y no hay garantía de un efecto sobre el dolor. La extirpación de los lipomas palpables tiene como objetivo eliminar la plenitud y aliviar el dolor, aunque con riesgo de recurrencia a los pocos meses. La lipectomía, en la que se extirpa la piel y el tejido subcutáneo hasta el nivel de la fascia, se ha descrito en casos articulares para mejorar la movilidad y aliviar el dolor. Ahora aquí están las referencias y muchas gracias.